Hoy nos visita Txell Feixas, una periodista catalana que hace más de 20 años que se dedica apasionadamente al periodismo, la última década centrada en Oriente Medio. Entre sus coberturas destaca la guerra de Siria, el conflicto en Irak, la caída del Estado Islámico, la gran marcha del retorno en Gaza, el regreso del régimen talibán en Afganistán o los terremotos de Turquía. Txell ha recibido distintos premios que destacan su periodismo riguroso, humano y determinado que visibiliza las mujeres en zonas de conflicto. Con ella hablaremos de Mujeres Valientes, un retrato coral y conmovedor de la resistencia femenina en algunos de los lugares más hostiles del mundo para ser mujer. La periodista recoge 13 historias de mujeres de Palestina, Líbano y otros territorios de Oriente Próximo que desde su vida cotidiana desafían al patriarcado, al fundamentalismo y a la injusticia. Bienvenida, Txell, a nuestra casa de puño y letra. Para conocerte un poquito, queríamos empezar preguntando un poco, pues, ¿cuándo nace ese interés, ¿no? Para conocer, sobre todo a las mujeres que residen en Oriente Medio y conocer un poco, pues, su problemática y su situación diaria. Pues te podría decir que era un poco innato, que mi vocación era esta desde pequeñita, pero no es para nada así. De hecho, mi interés por las mujeres de Oriente Medio nace del impacto que me generan cuando llego ahí de corresponsal 6 años para los medios públicos catalanes y me encuentro que a mí no me habían contado la mujer en esa región de esa forma, ¿no? Y básicamente porque yo había seguido en esa trayectoria hombres, ¿no? Que hablaban de hombres pensando en una audiencia de hombres, Ujú. corresponsales que yo tenía como referentes. Entonces la mujer siempre aparecía pues como bueno, o víctima, o velada, o analfabeta, o sometida. Y claro, llego ahí y me encuentro un batallón de mujeres extraordinarias que me enamoraron, me sacudieron y más allá de las guerras, de los desastres naturales, crisis humanitarias, me quedó como ellas me contaban el relato de su supervivencia, ¿no? Y ahí, sin querer, empecé a dar un giro, creo, en mi forma de hacer periodismo Mm. y de contar las historias en los libros, ¿no? ¿Te costó llegar a ellas para que te contaran sus historias? Porque son historias muy personales, con mucho dolor. ¿Cómo accedes a ellas? Siempre que acababa entrevistas, y aún me pasa con ellas en momentos difíciles, me pregunto por qué me lo cuentan, porque yo en su Mm. sitio no lo haría. O sea, encuentro en ellas una generosidad absoluta y creo que es porque, aparte de ver en mí una aliada, les hago de altavoz de una causa que creen que quizá llega a alguna parte, ¿no? Si le dan una dimensión, pero creo que también me lo cuentan por el hecho justamente de ser mujer. Y una de las grandes ventajas cuando me preguntan qué duro, ¿no? Ser mujer en Oriente Medio, periodista corresponsal, yo digo, no, todo lo contrario. O sea, es la mejor ventaja que puedes tener porque ellas te ven como una más, alguien con quien confiar y se abren de una manera con la que creo que los hombres no tendrían acceso, ¿no? Ujú. Y en toda tu trayectoria, ¿tienes en la mente algún momento especial, sea bueno o malo, especial con ellas? Bueno, muchos supongo, ¿no? Pero alguno que recuerdes. Sí, tengo, bueno, buenos y malos, todos muy, muy potentes, pero sí, creo que lo que me ha marcado más o el país que más me ha roto el corazón ha sido Afganistán, porque es otra guerra, otro tipo de guerra, ¿no? Silenciosa, sin armas, pero que mata muchas mujeres, un apartheid de género, casi un genocidio al que no hacemos caso y miramos para otro lado. Y me acuerdo que cubrimos un terremoto que hubo muy fuerte y había grandes fosas comunes en los pueblos porque en los cementerios no cabían Ujú. las personas y nos dimos cuenta que estaban enterrando mayoritariamente a mujeres y niños, madres y sus pequeños, y no entendíamos por qué. Y era porque los talibanes, como obligan a encerrarse en sus casas a este colectivo, pues esas casas se convirtieron en ataúdes en ese momento, ¿no? O sea que la política de apartheid, al final, en un momento ah, tan crítico como un terremoto, acababa matando a las personas que los talibanes querían justamente muertas, ¿no? Me imagino que es, bueno, durísimo. No sé si has visto alguna evolución
un poco positiva o hay un poco de luz en estos años desde que empezaste hasta ahora? ¿Has visto un poco de cambio? O... Sí, sí, sí la hay. Yo, de hecho, intento ser siempre optimista, pero en este caso no porque quiera, sino creo que esta revolución que la hay del feminismo en Oriente Medio existe, lo que pasa que es muy lenta, ¿no? Hacen 3 pasos para adelante y 2 para atrás, Ujú, porque cuando hay o una guerra, o una pandemia, o una crisis social, política o económica, a las primeras a las que tiran para atrás y vuelven a encerrar o intentar el machismo, el patriarcado en sus casas, es a las mujeres. Con lo cual, hay países como en el Líbano, donde yo presencié una manifestación que fue histórica, ¿no? En Beirut, con mujeres de 18 confesiones saliendo a la calle reivindicando sus derechos, y ahí pensé, "Chell, algo ha cambiado", porque llevaban pancartas tan provocadoras como Clitoris United, mientras los hombres escupían a esas mujeres desde los balcones, y ahí pensé, está cambiando algo, pero ¿qué pasó? Pues hubo la pandemia, la explosión en el puerto, crisis en todos los sentidos en este país, en Líbano, y todo volvió para atrás. Lo importante también es que pese a que no veamos a veces revoluciones, manifestaciones públicas en las calles en estos países, Líbano, pero también sobre todo Irán, Afganistán, no se manifiestan en las calles porque las matan para hacerlo en muchos casos. Entonces tenemos que entender que aunque no lo veamos, esas luchas son clandestinas, por ejemplo, en los sótanos de las casas en Afganistán, con escuelas clandestinas, o en Irán, pues dentro de las casas tejiendo complicidades de resistencia para cuando llegue el momento estar preparadas. O sea que a veces estas luchas no se dan en el marco mental que ujú, tenemos desde aquí en Occidente, ¿no? ujú. ¿Crees que la narrativa occidental está aún como muy sesgada de lo que realmente está pasando en Oriente Medio a la hora de explicar las historias desde Occidente? ¿Crees que aún no nos llegan las historias que pasan allí de forma más sincera, directa? En tu caso, sí, porque eres periodista, has estado allí, pero ¿crees que lo que llega aquí es real o está como muy maquillado? Bueno, yo creo que hay todos los casos, ¿no? Sí que es verdad que cuando todos los que escribimos de un país que no es el nuestro, Ujú, siempre tienes miedo de una apropiación del relato, de una cultura, una sociedad que no te pertenece, ¿no? Entonces siempre te sale un punto el síndrome del impostor. En este mm, sentido, a mí me da un poco más de calma, que es un sitio donde he vivido 6 años y sigo ahí como casi mi hogar, mi casa, pero es verdad que no hay mejor manera de que te llegue la realidad de un país que a través de la gente local de esa región. Pero como esto es imposible, pues tenemos que intentar confiar en periodistas, en escritores que intentan traernos en nuestra casa, quizá en un marco mental que nos pueda ser más cómplice o más ujú, próximo esa realidad, ¿no? ujú. ¿Qué consejo le darías a una mujer, sobre todo joven, que quiera a seguir un poco pues, tus pasos? Es decir, ir a ese tipo de países con esa situación y tratar esos temas tan delicados, ¿no? ¿Qué consejo le darías? De corazón, que no se rindiese, que si es su pasión, lo luche, que se caerá muchas veces, que se levante. Yo creo mucho, porque en mi caso mi trabajo es mi vida y mi vida es mi trabajo. O sea, al final la Txell periodista es la misma que la Txell persona. Esto también hace que tengas que renunciar a muchas cosas, pero lo haces a gusto porque te sale. Pero esto lo diría de corazón, de cabeza, sé muy bien el nivel de precarización que sufre nuestro oficio. Esto no se puede esconder, creo que es la máxima presión en un momento que el periodismo se tiene que hacer con mayúsculas en este mundo loco en que no hay nadie al volante con tanto discurso del odio, tanta fake news. Pues hace falta este oficio, pero es verdad que nos enfrentamos a una precarización que hace que mucha gente casi se la empuje a pagar casi para ir a una guerra porque su pasión lo quiere, ¿no? O sea, hay Ujú, empresas que casi te dicen: "No, no, te mando ahí, y casi págame porque te estoy dando el privilegio de que me cuentes como periodista", que es el sueño de mucha gente, contar un conflicto. Yo en Gaza tuve que prestar un ujú, chaleco y un casco hace años a un compañero freelance para que se acercara a una valla donde estaban matando niños. Y mm, esta persona, pues, iba sin cobertura y le podía su pasión de hacer esas fotografías ese día, ¿no? Entonces, bueno, le diría a una persona que lo luchara sabiendo que no será un camino fácil, ¿no? ujú. Pues tomamos notas. Ujú, Nota. Y ya por terminar, te hemos pedido que nos traigas un objeto especial para ti. ujú.
¿Qué nos has traído? Y cuéntanos un poco por qué es tan especial para Chel. Pues Clara va conmigo, es este anillo, Ujú. parecerá una tontería, parece un escudo así plateado. Me lo compré para la boda hace ya más de 10 años de mi mejor amiga. am, y no sé, le cogí mucho cariño, los pendientes los perdí evidentemente y me ha acompañado pues en casi todas las coberturas que he hecho en distintos países y para mí es como algo que me protege, ¿no? Me conecta con la gente que quiero y es tan así que a veces vuelvo a casa si me lo dejo por la mañana porque me siento desnuda si no lo llevo. Y hay algo mágico porque en momentos he creído que lo he perdido, he llorado como de duelo de mi anillo ya no está y siempre vuelve. O lo encuentra alguien o me lo dejan en un sitio o aparece en sitios que no imaginaba. Yo creo que ahora casi estoy más relajada porque pienso que vuelve solo y algún día tendré un disgusto. Pero sí, no sé, fue algo que lo compré en un momento muy bonito de la vida de una de mis mejores amigas y que ahora siento pues que de alguna manera me protege y va siempre conmigo. La imagen era hipnótica. Decenas de adolescentes vestidas de novia, concentradas en una pequeña plaza de la capital libanesa. Fui hacia allí por curiosidad, pensando que se trataba de alguna iniciativa escolar o festiva. Pero al acercarme, en aquellos trajes impolutos y blancos, iba distinguiendo manchas rojas. Era sangre. Y trozos de tela de color carne que cubrían partes de su cuerpo. Eran vendajes. Y algunas de las chicas cojeaban al caminar. Llevaban muletas. De lejos, la estampa irradiaba una gran pureza, pero de cerca era esperpéntica. Mi sonrisa inicial se rasgaba, como los vestidos de novia andrajosos que tenía delante, como las vidas que aquellas mujeres intentaban rehacer. Txell, muchísimas gracias por quedarte un ratito más aquí con nosotras en la Casa de Puño y Letra y venirte al saloncito también a charlar un poco sobre mujeres valientes. Se está muy, muy a gusto aquí. Has estado entre 5 o 6 años de corresponsal en Oriente Medio, has cubierto situaciones como la guerra desde Siria hasta Irak, Palestina o incluso el regreso de los talibanes. Como corresponsal entiendo que la actividad es una. ¿En qué momento decides que el libro, que esta novela, este libro ha de ser la manera en la que te puedes expresar mejor o tienes una nueva herramienta para contar lo que estabas viviendo allí? Pues de hecho nunca me planteé escribir un libro, yo no me considero aún ahora con 2 libros escritora, creo que soy más periodista que escritora por el gran respeto que tengo al colectivo y a los libros, ¿no? Pero la editorial, pues un día me llamó Ara Libras, diciendo: "Queremos un libro porque nos gusta tu mirada, como cuentas Oriente Medio, a través de la televisión y la radio". Yo les dije que no, pero luego hice un viaje en Gaza y a la vuelta volvieron a insistir, es que por favor queremos que escribas de la región y bueno, yo dije, hay mucha gente que sabe hacer eso y estoy recién llegada, no puedo hacer un análisis geopolítico, creo que no estoy preparada. Y me dijeron, no, no, es que escribe de lo que tú quieras. Y entonces pensé, de lo que yo quiera. Y me paré un momento y dije, wow, pues yo quiero escribir de las mujeres que me he encontrado en este tránsito de tiempo haciendo de corresponsal en Oriente Medio, sobre todo porque eran historias que había resumido en el mejor de los casos con 3 minutos de crónica para la radio, para la tele, y quedaban para un libro, pero al final he hecho Mujeres Valientes, son 13 historias, pero cada una de ellas podría ser un libro solo y sentía que había sido muy injusta con ellas, ¿no? Porque no había podido poner el contexto que debía o mi aproximación personal. Entonces lo escribí primero para hacer un poco de justicia con personas que me habían entregado lo poco que les quedaba, que era su historia, su dignidad, y me la confiaban y yo me lo había ventilado en un pim pam. Y luego también, sin darme cuenta, fue muy terapéutico para mí, ¿no? Porque, bueno, siempre arrastras un sentimiento como de culpa de quedarte con las historias dramáticas de la gente, aunque las cuentes con toda la dignidad y respeto. Y, y aquí, pues eso se curó un poquito y también me di cuenta que pese a pensaba que no había heridas en mí de este recorrido en Oriente Medio, las sabía porque lloré mucho más escribiendo Mujeres Valientes que sobre el terreno cubriendo a estas mujeres, ¿no? Entonces, sin saberlo, me habían regalado también una parte de terapia
de curar cositas de mi trabajo allí, ¿no? Menudo regalo poder escribirlo, pero también menuda responsabilidad, ¿no? Sí, mucha, porque aunque no tengas vínculos con ellas, la mayoría, pues no sé si están vivas o muertas, y es duro decirlo. Justamente ahora, hace pocos días, pues me llevé una muy buena noticia porque una de las protagonistas está en la Franja de Gaza, estaba, y era una ingeniera de cajitas solares de energía. Cuando yo fui, pues esas cajitas, que eran muy económicas, salvaban a muchas casas de Gaza de tener luz unas horitas y poder conservar alimentos en una nevera, que no tuvieran que sobrevivir con velas que a veces causaban incendios. Y Maj Masharawi rompía el monopolio de generadores formado por un grupo, un clan de hombres machistas y patriarcales, y por eso a Maj Masharawi la amenazaban, como cuento en el libro, de muerte, porque era una mujer pues desafiando a un sistema de hombres patriarcal que se forraba con la pobreza de la gente de Gaza, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, pues con Gaza asolado, destruido, pensé que Maj Masharawi pues quizá no estaría porque le mandaba mensajes y no entraban en su móvil, ¿no? Y hace unos pocos días descubrí pues que está en Qatar, que está diseñando unos sistemas para cuando se pueda entrar en la franja, pues ayudar a que los niños superen el síndrome postraumático, ¿no? Entonces, lo que te decía, pese a que no tengo contacto, la responsabilidad de contar con dignidad, sin victimizar, sin que la gente cuando lo lea piensa, pobrecitas mujeres, otra vez, no revictimizando, para mí era determinante, ¿no? O sea, tienes que contar bien estas mujeres porque ya han pasado por revictimizaciones constantes, y yo quiero intentar contarlas desde otro prisma, ¿no? Y esta era la idea. En ese sentido es totalmente cierto que dentro de las historias hay algunas que sí que transmiten unos personajes, unos perfiles de los cuales te apiadas más y otros que los ves como una auténtica resistencia, ¿no? Supongo que a lo largo de estos 5 o 6 años debes haber conocido muchísimas mujeres, muchísimas historias. ¿Cómo seleccionas estas 13? Qué difícil y cómo lo haces. Pues mira, María, que cuando me, me di cuenta que quería escribir ese libro, que primero el encargo no lo veía claro, enseguida me aparecieron al menos 10 de los 13 nombres. O sea, me los sabía de memoria, reconocía y recordaba bien sus caras y el hilo conductor de su historia. Lo bueno, a mí me encanta escribir a mano, todo, soy muy analógica y tengo muchos diarios, ¿no? Muchas libretas que guardo de todos mis años. Entonces ahí escribo 1000 detalles que, como te decía, no me cabían en las crónicas. Y claro, fue muy fácil entre lo que yo recordaba y lo que tenía en esas libretas, en esos regalos de libretas, hacer estos capítulos. Pero además, aquí me pude regalar el hecho de reproducir en el texto lo que me habían causado esas mujeres, ¿no? O sea, cómo yo las percibía en mi recuerdo más íntimo, ¿no? Lo que me habían generado, el piel de gallina, que me había enamorado de ellas, que me había golpeado. O sea, fue un regalazo porque es un material muy sensible, delicado y muy íntimo que no pude nunca escribir en las crónicas periodísticas. Ujú. Entonces, para mí era otro tipo de historia, ¿no? Y esto me costó, me acuerdo de una amiga, Gemma Ruiz, también escritora, que Sí. cuando le pasé el primer Que nos borrador, visitó también la primera para temporada mí, de Puño y Letra. amiga y referente, claro, me dijo, le mandé el original y me dijo, bueno, está muy bien, tienes la materia prima excelente, pero ahora tienes que darle una vuelta a esto, ¿no? Tienes que conseguir que cada mujer tome forma por lo que te impactó y por cómo la recuerdas. O sea, como ensayo, lo que me has mandado estaría muy bien, pero no se trata de eso, ¿no? Y claro, para mí, pues fue un paso muy, bueno, muy vertiginoso porque, de hecho, me preguntó, ¿tú qué lees normalmente? Y me di cuenta, cuando me hizo la pregunta, que yo básicamente leo noticias, ensayos, con lo cual no tenía los recursos literarios para intentar hacer algo más novelado, ¿no? Y Ujú. entonces me recomendó una maleta de libros que me llevé a Beirut, porque me dijo, léete estos 5 o 6, que al menos vas a ver ideas de cómo puedes ahora pues moldear estas mujeres, que ya tienes la base, ¿no? Y pensé, ahora me tengo que ponerme en eso cuando yo pensaba que tenía el libro acabado, y te tengo que decir, María, que fue el momento más bonito de la creación, porque ya tenía toda la materia, y entonces era como, bueno, darle forma, pensarlo, mimarlo, construirlo, deconstruirlo. O sea, que me pareció maravillosa esa parte de la escritura que yo estaba experimentando, ¿no? Ujú. De todas
estas 13 historias y de esa lista de casi 10 que hiciste como punto de partida, ¿recuerdas cuál fue el primer nombre? ¿Cuál tenías clarísima que tenía que salir? ¿Qué mujer valiente tenía que salir seguro? Pues la primera, por el impacto que me, que me dio, fue Hiyam, que Ujú. era una víctima de Estado Islámico, una chica que con 16 años pues los yihadistas la secuestran, la venden distintas veces, la violan reiteradamente, la embarazan y cuando ella logra escapar de este grupo extremista, pues está embarazada de uno de sus captores y en su propia comunidad yazidí le dicen: a ti te aceptamos, pero a tu bebé no, porque es hijo de Estado Islámico y se ve obligada a dejar a su niña en el califato, a abandonar a su niñita, ¿no? Y entonces, bueno, además de acusada de pasarse a Estado Islámico, los suyos la rechazan, ¿no? Y a mí me marcó esa entrevista porque creo que fue la primera en que no pude contener las lágrimas. Además lo explicas en el Sí, libro. Sí. y bueno, es el debate de cómo puedo ponerme a llorar yo en medio de una entrevista cuando ella tiene todos los motivos para esas lágrimas y ella me tiene que acabar consolando a mí, ¿no? Pero lo bonito de ese momento es que me di cuenta que el hecho de romperme yo hizo que ella me mirara con otros ojos. O sea, en ese momento paramos las cámaras, no grabamos nada, pero luego ella me miraba distinto y es porque había visto en mí, más allá de una periodista que va escribiendo notas y va asintiendo con la cabeza, ajá, ujú, ante lo que ella me contaba, veía a alguien con una escucha activa, suficientemente activa para que ese horror que me contaba, ¿no? Me traspasara y me La rompiera. empatía al final, ¿no? Claro, y bueno, ahí me di cuenta que quizá también me habían enseñado a que no se podía llorar nunca porque era lo correcto y que yo pues no quería seguir esa corrección. Eso no quiere decir que tengas que ir llorando por las esquinas en cada entrevista porque no, eso no procede, pero que en estos entornos hay historias que si no te conmueven, pues deja el periodismo porque si eso no te toca, no podrás escribirlo tampoco, ¿no? Esa historia, de hecho, yo creo que es una de las, para mí es el eje central y contiene un poco el mensaje clave de todo el libro, porque creo que es donde aparece por primera vez y de una manera clara el sentimiento de culpa y ese no entender cómo puede estar sucediendo esto y que en Occidente no estemos haciendo nada. O sea, creo que de hecho en el final de esa historia lo dices, ¿no? Ella sabe y yo sé que esto está pasando y, y- y lo estamos y no estamos reaccionando, ¿no? Y lo recuerdo también a la parte final, ¿no? De alguna manera con una frase final que viene a decir el ahora toca escuchar, nos toca escuchar a nosotros, ¿no? Esa historia, la de Hiyam, tiene un poco ese eje central, ¿no? Del libro. Sí, es un genocidio yazidí por parte de Estado Islámico que contamos casi en directo, como está pasando ahora con el de la Franja de Gaza, ¿no? Y, y no estamos haciendo nada más que lo que estamos haciendo, que es prácticamente nada. Creo que también en el libro ah, queda muy claro que muchas de las cosas, conflictos que cuento a través de estas mujeres no nos son ajenos, ¿no? El primero que es Afganistán, donde pues una madre dice a su ginecóloga en el parto: si es una niña, mátala, si es un niño, sálvalo, porque la madre, yo ahí pensé, primero cuando me lo contaba mi amiga, pero qué mala madre, ¿no? Es para no querer llevar al mundo a su niña, pero cuando he ido a Afganistán una, dos, tres veces, yo podría ser Khadija y desear que mi niña no naciera o incluso abortar para no llevarla en ese mundo, ¿no? Pero eso que nos puede parecer lejano, también lo hemos provocado, ¿no? O sea, los talibanes han vuelto a Afganistán porque nosotros los traicionamos, como amigas afganas me recuerdan cada día, yéndonos, ¿no? Dejándolos a su suerte con estos extremistas y recordamos todas las imágenes de los aviones con gente colgada en las hélices que querían irse de ese país antes de que llegaran, ¿no? Con lo cual también la mayoría de historias que cuento en este libro, yo intento que sean más cercanas porque tenemos algo de responsabilidad desde Occidente para que se hayan desarrollado. O sea, esas mujeres, la mayoría han sufrido por cosas que hemos hecho nosotros, ¿no? De hecho, ahora hacías referencia y de hecho lo tenía marcado página 22 para, si me permitías, poder leer un pequeño fragmento que es ese mensaje de texto real que tú recibes y además forma parte de la primera de las historias, ¿no? Que ya como punto de partida ya te deja entrever todo lo que nos viene. Si me lo permites, leo rápidamente este mensaje
que recibes tú y dice: estamos de parto y Khadija me acaba de suplicar que si es un niño haga lo que haga falta, pero que si es una niña no la salve. Le había preguntado antes si quería seguir adelante con la vía vaginal o me autorizaba a practicar una cesárea, porque el bebé ya empuja, viene de nalgas y el riesgo de que muera aumenta si optamos por el proceso natural. No es la primera vez que me encuentro con esta petición de una madre, pero no consigo acostumbrarme. Están las mujeres destinadas desde el minuto cero a una vida, es que ni de tercera, no sé cómo calificarlo, ¿no? Sí, y en el momento que yo escribo este libro aún no estaban los talibanes. O sea, imagínate ahora, ¿no? O sea, ahora pues no pueden estudiar, de ahí que haya escuelas clandestinas en los sótanos de las casas, no pueden trabajar, no pueden salir solas sin su mahram, su acompañante masculino, no pueden ni tan siquiera alzar su voz en protestas, pero tampoco cuando van al mercado tienen que decirle a su marido que le diga al vendedor qué quieren, no pueden sonreír, no pueden cantar. Lo más grave también, ahora mismo no pueden formarse en el ámbito sanitario, con la cual cosa activistas y compañeras afganas lo que te cuentan es si solo las mujeres pueden atender a mujeres y no están ahora formándose mujeres en este ámbito, ¿quién va a cuidarlas? ¿Qué ginecólogas van a atenderlas si tampoco dejan entrar organizaciones humanitarias a asistir a este colectivo? ¿Quién va a atenderlas y a curarlas, ¿no? O sea, es un mundo loco, pero ¿qué hacemos ante eso tampoco desde aquí? Nada, ¿no? Yo creo que no alcanzamos. Aquí, a mí de las cosas que más me han impactado es conocer estas historias tan particulares, perdón, y todas estas, o sea, la parte más interior, la parte en profundidad, ¿no? De cada una de estas historias. Y creo, a mí me ha sorprendido de sobremanera porque desde aquí no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la crueldad hacia las mujeres en Oriente Medio. Sí, yo creo que un objetivo de Mujeres Valientes es justamente, María, el que tú me comentas, ¿no? Que la gente salga de cada historia, pero también del conjunto del libro, distinto a cómo ha entrado. Desde luego. O sea, me ha pasado y creo que esto es lo más bonito que puede ocurrirte en un libro así, es que ha venido gente con todas las partes subrayadas, con consultas que han hecho en internet para querer saber más de quiénes son las, no sé, las hermanas Mila, por ejemplo, las kamikaze. hermanas, yo las estuve buscando por eso, sí. Exacto, o, bueno, sí, las kurdas, ¿no? Frente a Estado Islámico. O sea, es muy bonito que haya un hilo que tú dejes ahí para que la gente quiera saber más y tire de él, ¿no? Ujú. Y, bueno, abras ventanas a este mundo tan complejo y a veces parece tan lejano y no lo es, pero que la gente se pueda enganchar, ¿no? Ahí. Yo creo que esto, pues, poniendo cara, o sea, en este libro el riesgo también era, que no quería que pasara, era construir como heroínas individuales, porque estas mujeres no nacen de la nada, nacen por unas mujerazas que las han precedido y las han empoderado y dejan debajo seguidoras que hacen lo mismo, ¿no? O sea, al final es una red de complicidades, pero tristemente solo funcionamos a través, no tristemente, pero la empatía es lo único que aún puede salvarnos, ¿no? Y a veces contar historias de colectivos solo funciona si lo haces a través de una cara y de un nombre que refleja, pero la historia de muchas, ¿no? De tantas. Pues nos quedamos con esa recomendación Pues para nada. poder incorporarla también. Y ahora sí, muchísimas gracias por este viaje, nunca mejor dicho, que es Mujeres Valientes, y por acercarnos a ellas. Un Gracias. placer. A ti.